Hoy vamos a hablar sobre la curva de disociación de la hemoglobina. Esta es la relación y convergencia entre la presión parcial de oxígeno medida en milímetros de mercurio. Para entender este concepto voy a explicar los factores fisiológicos que condicionan la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Primero, tenemos que el tetrámero de hemoglobina puede unir a él 4 átomos de oxígeno en la molécula hemo que contiene hierro. Sin embargo, esta unión del oxígeno a la hemoglobina no es tan sencillo. Podemos ver que en el primer estadio de la curva, el tetrámero se encuentra desoxigenado y en un estado tenso. Debido a esto, la afinidad del oxígeno a la hemoglobina es muy baja. Pero cuando un átomo de oxígeno logra unirse a la hemoglobina, la presión parcial de oxígeno aumenta y la curva lentamente empieza a aumentar de tamaño. Sin embargo, la hemoglobina continúa resistiéndose a la saturación del oxígeno. En el segundo estadio encontramos que otro átomo de oxígeno se empieza a unir a la hemoglobina, ya que ésta se ha relajado tras la oxigenación previa y tiene más afinidad por el oxígeno. Aquí podemos observar al punto P50, que es un punto en el cual la hemoglobina se satura al 50% y normalmente es a los 25 milímetros de mercurio. Debido a la gran afinidad del oxígeno a la hemoglobina, la curva empieza a aumentar rápidamente. Finalmente, en el tercer estadio tenemos que los grupos hemo ya se han saturado a su capacidad máxima. En este estadio de la curva la hemoglobina ya no recepta más oxígeno, por lo cual se muestra una línea aplanada. Sin importar cuánto aumente la presión parcial de oxígeno, la curva se mantendrá igual. La finalidad de esta curva es poder comprender cómo se va cambiando la conformación de la hemoglobina de acuerdo a la carga y descarga de oxígeno y CO2. Al principio, cuando la hemoglobina está desoxigenada, esta está unida al 2,3-bifosfoglicerato y al CO2. Cuando una molécula de oxígeno intenta unirse a la hemoglobina, la afinidad empieza a aumentar y el 2,3-bifosfoglicerato y el CO2 se libera. El efecto Bohr nos plantea que el pH es el modulador más importante de la afinidad por el oxígeno. Entonces, podemos entender que mientras el eritrocito mantenga un pH alcalino, la hemoglobina va a tener más afinidad por unirse al oxígeno, y por el contrario, mientras el pH es más ácido, la hemoglobina va a tener una afinidad nula a unirse al oxígeno. El efecto Bohr se da en los tejidos, ya que este es un lugar hipóxico y va a estar produciendo constantemente CO2, lo cual va a acidificar el medio. Cuando el eritrocito distribuye el oxígeno a los tejidos, la hemoglobina se desoxigena y por el medio ácido pierde la afinidad con el oxígeno. Además, en este momento el 2,3-bifosfoglicerato y el CO2 se unen a la hemoglobina, haciendo que pierda totalmente su afinidad al oxígeno. En este momento el punto P50 se desvía hacia la derecha, lo que quiere decir que hemos perdido la afinidad por el oxígeno. Otros factores que determinan la desviación hacia la derecha son el aumento de los iones hidrógenos, el pH disminuido o ácido, el aumento del 2,3-bifosfoglicerato, el aumento de la temperatura y el aumento de la presión del CO2. Por el contrario, la desviación hacia la izquierda nos indica una afinidad al oxígeno. El punto P50 se desvía hacia la izquierda cuando los iones hidrógenos están bajos, tenemos un pH alcalino, tenemos una disminución del 2,3-bifosfoglicerato, disminución de la presión del CO2 y disminución de la temperatura. Esto comúnmente sucede en los pulmones, donde la oxigenación es mucho más alta y la hemoglobina recepta y tiene más afinidades.